Vamos a escuchar el comentario del señor Víctor Villanueva. Señores, en lo que es la democracia en América Latina, nosotros hemos tenido un conjunto de desafíos históricamente y que han sido razones, primero, del cierto avance que tiene nuestra región, pero a la vez hemos cargado con un peso muy alto con lo que es la calidad de nuestra democracia. Hay muchos elementos ahí que se tienen que sostener. Dentro de estos, por ejemplo, la incidencia de lo que significa estar en el mismo continente que la principal potencia o la primera potencia hegemónica a escala planetaria como lo es Estados Unidos, y que desde aquí, obviamente, que el lastre que se pueda señalar en nuestra democracia tiene mucho que ver con la incidencia geopolítica de ellos en nuestros países. Oleadas de dictadores, la imposición de la inversión extranjera de capital de origen estadounidense, siempre ha estado sobre la atención de nuestros países. Recientemente se ha estado analizando mucho, o se ha analizado de distintos centros de pensamiento estadounidenses, puedo citar varios, pero cómo fue, por ejemplo, la incidencia del gobierno de Donald Trump en el deterioro de las democracias en nuestros países. Solo en 4 años hubo inestabilidad política en varios países de la región, hubo golpe de estados impulsado por distintas formas en países latinoamericanos en esos 4 años de Donald Trump, pero a la vez hubo países como Honduras, por ejemplo, que literalmente es un acopio de los intereses de los Estados Unidos, que no ha podido superar la condición de lo que se nos implementó en nuestra región en un momento dado, por allá por los 70 y tantos, 80, sobre esa concepción totalmente dañina de repúblicas bananeras. Ahí llegaron grandes terratenientes estadounidenses, muchos de origen militar, y se afianzaron en ese país, establecieron un orden democrático desde la constitución misma de ese país. Y para muestra, por ejemplo, solo les señalo que Honduras tenía, hasta un momento dado, hasta Juan Orlando, el presidente que está ahora mismo, el expresidente que está ahora mismo extraditado hacia Estados Unidos por narcotráfico, la constitución de Honduras se prohibía a sí misma modificarse. Tenía una cláusula que ella misma no podía modificarse y tenía una composición del Congreso de una sola Cámara precisamente para mantener un status quo político desde lo que tenían grandes capitales. Honduras es uno de los países más pobres de la región. Y cuando usted ve la composición política de quiénes son sus diputados o sus senadores, obviamente que son gente potentadas económicamente. Y hay una gran desigualdad social. El que tiene, tiene mucho, y el que no tiene, por lo tanto, es muy pobre. Y eso se ve mucho ahí. Ahora, ¿cómo en un país una constitución puede prohibirse a sí misma modificarse? Bueno, ahí tú ves cómo el predominio de un status quo se pone a prueba. ¿Qué fue lo que realmente llevó al presidente Manuel Zelaya a que fuera inclusive sacado, desterrado de su país mediante un golpe de Estado que impuso precisamente ese status quo político, geopolítico, y que al estar prohibida la modificación, la propia Constitución establecía un mecanismo de sanción ipso facto a lo que promovieran tan solo. Ni siquiera los profesores en el aula, en la facultad de Derecho, podían enarbolar un planteamiento que implicase algo relacionado a modificar la Constitución. Y resulta que cuando el presidente Juan Orlando llega al poder y vemos cómo ese presidente puede modificar la Constitución bajo la era de Donald Trump, y a la vez entonces a posterior queda acusado de narcotráfico, y que su hermano había estado encabezado una de las principales redes más aguerridas en toda Honduras y llevando drogas hacia territorio estadounidense. Fíjense cómo devino todo eso en ese contexto. Pero a la vez estoy viendo algo que creo que desde la República Dominicana tenemos que observar
con paralelismos, porque el narcotráfico siempre lleva una agenda dinámica e interesada que permea a todos los partidos. Y como sociedad, nosotros tenemos que ver y velar siempre porque donde haya algún brote que se van a colar seguro, cuelan las fronteras estadounidenses con submarinos caseros. Imagínense ustedes, no van a entrar aquí a un sistema político. Claro que los hacen y están. Pero cuando vimos la campaña electoral del año 2020, yo creo que nosotros hemos solapado por el fragor que tuvimos con la pandemia y sobre todo por el voto castigo al PLD, nosotros hemos solapado lo que es verdaderamente ese concurso marcado del sector narcotráfico en la actividad política dominicana, insisto, en todos los partidos. Eso realmente es de preocupar. Tenemos que prestarle atención a la participación de esos subsectores, de esos sectores ajenos al ordenamiento, a las debidas costumbres, a lo que es cuidar y salvaguardar nuestro país. Miren, no es bueno que cuando usted ve casos como el del mismo coronel Quirino, ascendido por encima del propio ministro, entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, contrario a sus indicaciones, un decreto nombrándolo, ascendiéndolo, contrario a toda cuestión de sentido de seguridad nacional, una pista aérea en su finca privada en Elías Piña. Contrario a todo lo que implica la actividad política correcta, nombrado jefe de campaña en el sur de Hipólito Mejía. Y cuando usted ve en el 2020 el conjunto de señalamientos que se le hace y que reitera inclusive en estos días el propio Francisco Domínguez Brito con respecto a cómo se permeó el narcotráfico en el Partido Revolucionario Moderno y que a la sazón de titulares permanentemente, a título de diputados, de figuras específicas, están en el quehacer diario de la actividad política del presidente del partido de gobierno. Yo creo que necesitamos de alguna manera poner eso como una alerta en el tablero. El presidente Abinader, aunque tuvo una agenda muy específica, vía Rudolph Giuliani con los intereses de la región que había estado cohesionando Donald Trump, yo creo que el presidente tiene que reflexionar sobre ese punto. Es él, desde el poder, que tiene que pulgar y sanear su estructura partidaria. Le corresponde hacerlo por el bien del país, de su partido y de él en lo personal. No puede llevarse a riesgos que ese capítulo quede abierto en su quehacer político, mucho menos en las proyecciones de que él salga del poder. Porque las implicaciones que puede tener lo que ya está documentado sobre el quehacer del narcotráfico en el partido oficialista dominicano, yo creo que es algo que no debe dejarse de lado, insisto sobre eso. Francisco Domínguez Brito es una de las personas más correctas que yo he podido estudiar, tratar en el quehacer político partidario. No comulgo con muchas de sus cosas, con muchas, pero es un político regio y coherente y que actuó sobre la base también con relación a eso y fue la Junta Central Electoral que solapó mecanismos internos para darle las inscripciones a todos esos narcotraficantes que inscribió el PRM y que solo mira una cosa. En medio del proceso electoral pasado, el PLD hicieron todo un andamiaje, sometieron a un agente de La Vega, le incautaron unos bienes. Y ustedes vieron cómo le devolvieron todo eso en los primeros meses de gobierno desde que llegó Luis Abinader al poder. A la misma gente. Le devolvieron todo. No lo sometieron a nada. Y hay fotografías en helicóptero. Hay cenas de recaudaciones que se hicieron en sus casas. Hay actividades expresas que hicieron esos señores. Que Luis Abinader sabía a qué se dedicaban, no sé.
Yo no puedo decidir eso, plantear eso, pero de que usted recaudar 36 millones de pesos en una cena de recaudación en La Vega, usted sabe que no fue vendiendo vaca. Vaca no fue, porque hay que vender mucha cabeza de ganado para recaudar 36 millones en una cena. Entonces, yo insisto sobre ese punto. Son temas que van y vienen, suben según las tendencias, pero el ejemplo que se ha vivido en Honduras no creo que esté muy lejos, y sobre todo entiendo desde mi óptica, una de las razones por la cual la Casa Blanca actual, la administración de la Casa Blanca actual, no ve con buenos ojos la administración del PRM.